habíamos entrado a usar una herramienta, en realidad un complemento, un conjunto de herramientas en Excel que nos ayuda a extraer todas las estadísticas descriptivas, en realidad todas las medidas de resumen que fuimos estudiando a lo largo de los últimos días, con un solo procedimiento muy simple, ¿sí? En la última clase habíamos usado esa herramienta que se llama estadística descriptiva, como les dije, con la variable edad. ¿Se acuerdan? Habíamos ingresado en datos, habíamos habilitado esta sección de herramientas de complementos en Excel a través de un procedimiento que yo les mostré en la clase pasada, que generalmente no está habilitado. Entonces, hay que hacer un paso previo para poder ver esta herramienta disponible. Y con esta herramienta lo que hacíamos era entrar y seleccionar estadística descriptiva dentro del listado de herramientas que trae, que es esta, y allí, cuando le damos a aceptar, le cargamos los insumos o los parámetros que necesita para extraer finalmente las medidas de resumen. En el rango de entrada van entonces todas las variables, o sea, todos los datos de la variable que queremos describir. En rango de salida le poníamos dónde queríamos que salgan, que se impriman esos resultados, y también marcábamos este recuadro que dice resumen de estadísticas para que justamente nos traiga todas las estadísticas. Y habíamos tenido este resultado, ¿sí? Con respecto a la edad, tenemos una media de tantos años, una mediana de tantos años, una moda de tantos años. Luego nos pasa a detallar la desviación estándar y la varianza. Junto con el rango son las tres medidas de dispersión que estudiamos. Habíamos visto en la última clase las dos medidas de forma de la distribución, kurtosis y coeficiente de simetría, que también ya habíamos visto qué significa, siempre comparándolo con la curva normal teórica, aquella que es perfectamente simétrica. Y también vimos que nos traían otros elementos como el mínimo, el máximo, la suma y la cuenta. Estos son elementos muy útiles. Todas son medidas, todos son valorcitos, ¿sí? Valores numéricos, que me están indicando alguna cosa. Me están diciendo cuál es el valor central o me está diciendo cuánto se dispersan los datos en general, o me está diciendo qué tan asimétrica o simétrica es la curva, qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos, ¿sí? Hacia qué lado de la curva hay más asimetría o están los valores más extremos. Entonces, hay un montón de valores que me hablan de cómo se distribuyen esas puntuaciones o esos datos numéricos. Y esto es muy útil porque, como ustedes pueden ver, sin necesidad de hacer un histograma, ¿sí? Yo ya tengo una idea de cómo se vería más o menos esta curva de distribución. Yo, por ejemplo, puedo intuir con bastante acierto que esta curva de distribución va a tener una asimetría bastante pronunciada hacia la derecha, es decir, van a haber valores extremos que, como podemos ver aquí, en el máximo se nota, ¿sí? Valores extremos hacia la derecha, es decir, más alejados por encima de la media. Y eso a lo mejor va a hacer que la desviación estándar aumente, porque la desviación estándar hace que, me dice cuán desviados pueden estar esos valores. Y sin mucho, digamos, pasos previos, yo puedo más o menos darme cuenta de que esta no es una distribución demasiado normal, que digamos. ¿A qué nos referimos con distribución normal? Nos referimos a una distribución cuyos datos numéricos no son demasiado homogéneos. No se distribuyen equilibradamente alrededor de un valor central, que en este caso es la media. Hay un lado de conjunto de valores que se alejan más o se dispersan más del centro
que del otro lado. Y por lo tanto tenemos entonces una distribución no demasiado normal. Y como habíamos visto, aquí que podemos ver la representación gráfica de la distribución de la variable edad, ya nos damos cuenta de eso, solo que como son clases previas, entonces todavía no interpreto o no interpretamos demasiado bien esta distribución, ¿sí? Pero aquí yo me puedo dar cuenta de que esta es una curva no simétrica, es decir, bastante sesgada positivamente. Bien, ¿y qué pasa si es que es sesgada? Bueno, y si es sesgada, no puedo aplicar con demasiada probabilidad de acierto las características que corresponden a una distribución normal. Por ejemplo, no puedo decir que la media, la mediana y la moda coinciden aquí en el centro, porque de hecho no coinciden, ¿sí? No puedo, por lo tanto, decir que este lado de los datos, en este lado de los datos, por debajo de la media, hay igual cantidad de datos que por encima de la media. Y por lo tanto no puedo aplicar las leyes de probabilidad que se establecen para una curva normal teórica. Aquella que dice que a más o menos una desviación estándar ya está más o menos el 68% de la población, a más o menos 2 ya está más o menos el 95% y a más o menos 3 está ya el 99%. Ese tipo de cosas no lo puedo aseverar con demasiada certeza, dado que esta distribución no sigue tanto las normas o las leyes de una distribución normal. Sí, a lo mejor las normas o las leyes de otro tipo de distribución, porque como verán existen otros tipos, está por ejemplo la distribución chi cuadrada, está la distribución de Poisson o distribución binomial, en fin, otras, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos bien la distribución normal, luego si queremos profundizar y si queremos estudiar, podemos ir estudiando las otras distribuciones que también tienen sus determinadas características aplicables a ellas. Bien, entonces, este es un concepto muy importante, el tema de la distribución normal, porque como les dije, muchas de las variables biológicas se distribuyen de manera normal, ¿ok? Bien, bueno, entonces volviendo al tema de las medidas de resumen, habíamos pedido que hagan como tarea la distribución o la estadística descriptiva usando esa herramienta que se llama estadística descriptiva, pero de la variable total, que era otra de las variables cuantitativas que tenemos. Entonces vamos a hacer nada más para que tengamos aquí el resultado, la estadística descriptiva de la variable total, cuya etiqueta para mí es total. Voy a marcar resumen de estadísticas y voy a pedirle que el resultado me lo extraiga aquí. Cuando le doy a aceptar, va a demorar unos segunditos y enseguida ya me trae todas las medidas que conocemos. Acá, en vez de columna 1, voy a escribir el nombre de la variable para no olvidarme de qué variable se trataba, ¿ok? Bueno, y así como ya habíamos resuelto en algún momento, sabemos que la media aritmética de la variable total es de 273,48 puntos, hay una mediana de 275,5 puntos y hay una moda de 289 puntos. Fíjense que estas medidas que están aquí, que son las 3 medidas de tendencia central, no son exactamente iguales. De hecho, no van a ser exactamente iguales en la mayoría de los casos de la vida real, pero sabemos que cuanto más alejados están, más asimetría existe, ¿ok? Pero si nos ponemos a mirar un poquitito el coeficiente de asimetría, podemos darnos cuenta de que el coeficiente de asimetría es demasiado poco, es prácticamente ínfimo. ¿Cómo me doy cuenta? Por el valor absoluto, o sea, el módulo de este coeficiente, que es 0,066. O sea, es
no es ni siquiera un 0,1 del valor del coeficiente de asimetría de una curva teórica, ¿ok? Y está un poquito hacia la izquierda, el sesgo es negativo, eso quiere decir que el valor extremo está hacia el lado izquierdo. En otras palabras, el valor mínimo se aleja más de la media que el valor máximo, ¿ok? Pero, como les digo, es prácticamente poquísima la asimetría. Esta curva es mucho más simétrica en términos gráficos que esta curva. En otras palabras, la variable total tiene una distribución bastante más normal que la distribución de la variable edad. ¿Ok? Y podemos mirar eso si es que tenemos aquí el gráfico. No lo tenemos, pero lo voy a hacer en un ratito. Voy a insertar el gráfico. Y fíjense cómo ya se nota aquí una distribución mucho más centrada, ¿sí? No voy a agregarle los elementos porque en realidad lo que les quería mostrar es esta distribución. ¿Ven? Aquí hay un valor central o unos valores centrales. Aquí, de hecho, está la moda, ¿sí? La media seguramente está un poquito para el otro extremo, para el lado izquierdo, ¿sí? Y la mediana estará en algún punto entre esos dos valores, ¿sí? Y vemos que aquí hay una aglomeración mucho mayor en el centro que en los extremos. Entonces, comparando con el histograma de la variable edad, el histograma de la variable total es, como les digo, bastante más normal. Entonces, puedo yo aplicar las reglas que se aplican para la curva de distribución normal. Aquella que dice que a más menos una desviación, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con esta herramienta que se llama estadística descriptiva, un ratito voy a... Un ratito, tengo que... Voy a conectar mi computadora porque se está por apagar. Ahí está. Bueno. ¿Ahí me ven? Listo. Bueno, como les dije, esta herramienta me permite comparar las distribuciones de dos variables o todas las variables numéricas que quiera. En este caso estoy comparando la distribución de la variable edad con la distribución de la variable total. Veo que la variable edad no tiene una distribución demasiado normal, sin embargo, la variable total sí, un poco más normal. Pero también esta herramienta me permite comparar dos grupos y la misma variable. O sea, puedo comparar el comportamiento de una misma variable en dos grupos distintos. Y tal vez esa es el uso más interesante que se le puede dar a este tipo de herramientas. Porque comparar distribuciones de dos variables distintas, bueno, obviamente las distribuciones van a ser distintas probablemente. Pero si queremos comparar cómo se comporta una misma variable en dos grupos distintos, puede que encontremos similitudes o puede que encontremos diferencias. Y esas diferencias, estadísticamente hablando, en términos de investigación, pueden ser muy relevantes. Por ejemplo, si quisiéramos comparar la distribución de la presión arterial en las mujeres y la distribución de la presión arterial en los hombres, ahí
ahí tendríamos dos grupos generados por las categorías del sexo biológico y tendríamos una misma variable que comparar, que sería presión arterial. Y podríamos ver cómo se comportan esta misma variable en esos dos grupos que podrían ser poblaciones distintas. Y podríamos sacar conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, podríamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que la presión arterial de las mujeres es en promedio más baja que la presión arterial de los varones? Esa podría ser una pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿será que la presión arterial es más homogénea o se distribuye de manera más homogénea en las mujeres que en los varones? O al revés, se distribuye de manera más heterogénea en las mujeres en comparación con la de los varones. Podríamos hacernos preguntas como, ¿será que la presión arterial se distribuye de manera más normal en las mujeres que en los varones? O al revés, ¿se distribuye más normal en los varones que en las mujeres? Ese tipo de preguntas que de hecho fueron las primeras preguntas básicas que iniciaron en el campo de la ciencia, son las preguntas que nos sirven para empezar a pensar en términos de comparación de grupos, ¿ok? Entonces nosotros podríamos hacer una prueba en este mismo ejemplo que ustedes ven aquí y comparar, por ejemplo, una misma variable en dos grupos distintos. Y como que la edad, dijimos, bueno, la edad de hecho no tiene una distribución normal, sabemos, en nuestro país en general somos más gente jóvenes que la cantidad de gente adulta, entonces vamos a dejar de lado la edad y vamos a centrarnos ahora en la variable total, que como ustedes saben indica el valor sumado de una escala de satisfacción con la calidad de atención. Y ese valor, obviamente, cuanto mayor es, indica mayor satisfacción y viceversa. Entonces podríamos agarrar y decir, o preguntarnos lo siguiente, ¿será que en el Hospital Regional de Ciudad del Este las mujeres están más satisfechas que en el Hospital Distrital de Presidente Franco? ¿Se acuerdan que habían dos hospitales? Bueno, entonces ahí tenemos una variable que es cualitativa, que se refiere al hospital de consulta, que me puede ayudar a dividir el grupo en dos. Hospital regional por un lado y Hospital Distrital de Franco por otro lado. Tenemos dos grupos de mujeres, todas ellas completaron el mismo cuestionario, tenemos el total de puntuaciones de todas estas mujeres y podemos compararla con esta herramienta de estadística descriptiva. Y vamos a ver qué tal, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese procedimiento ahora. Voy a seleccionar toda la tabla, desde total hasta código, sin seleccionar la columna número y sin seleccionar lo de arriba, ¿ok? Solamente el primer encabezado con todos los datos, hasta aquí, y voy a ordenar de manera personalizada y voy a ordenar, en vez de por edad, por hospital de consulta. Esa va a ser mi variable de ordenamiento, ¿ok? Voy a separar la base de datos en dos. Voy a dejar arriba todas las de un hospital y en la otra mitad o en el otro segmento las del otro hospital. Voy a darle a aceptar y en teoría todos los registros se van a reorganizar siempre relacionadamente unos con otros, ¿sí? Según el hospital. Voy a habilitar un poquito estas columnas que están, creo que aquí tenemos la columna hospital. Voy a mostrar, en realidad aquí. Bien. Bueno, donde tenemos el hospital de consulta, lo tenemos aquí. Todas las del Hospital Distrital de Franco están por un lado, hasta este registro, ¿ok? Y luego tenemos para abajo todas las del Hospital Regional de Ciudad del Este. Y dijimos que íbamos a trabajar con la variable total. Entonces, una vez que segregué o separé
la base de datos en los dos grupos que yo quiero analizar, que en este caso es según el hospital de consulta, voy a marcar esa línea de separación. Fíjense que a partir de aquí, en este registro, es el último del Hospital Presidente Franco. El siguiente ya es el Hospital Regional. Entonces, sin desmarcar eso, me voy a ir hasta el final de la tabla donde está la variable total y voy a seleccionar desde este último valor marcado para arriba con un color y voy a dejar la otra parte sin color. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar de manera visual a la hora de cargar los datos, ¿sí? Porque como la base de datos es larga, es extensa, yo cuando vaya a cargar los datos de la variable total, no voy a saber hasta dónde seleccionar. Sin embargo, si ya le marco con un color, yo sé que hasta acá era de un hospital y a partir de acá otro hospital. Bueno, entonces ahora sí, separé la base de datos en dos, pinté de un color la variable total de uno de los grupos para separarlo del otro grupo y ahora voy a este le vamos a poner total general, porque aquí están el total de todo el grupo de las 210 mujeres, pero aquí abajo vamos a hacer el total de un hospital y el total de otro hospital. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, aceptar, y como que ya usé esta herramienta hace un ratito, me trae otra vez todos estos datos. Lo que tengo que hacer es eliminar esto, todo lo que está aquí cargado, y voy a volver a cargar el rango de entrada. Ahora el rango de entrada va a ser total, pero solamente una parte de total. ¿Qué parte? La parte que tengo pintada, que va a corresponder a las mujeres del hospital regional, el hospital distrital de Presidente Franco. Hasta ahí. ¿Dónde quiero que me traiga el resultado? Le voy a pedir que me traiga aquí abajo y si esto está marcado con resumen de estadística, entonces le doy a aceptar. Y acá tengo entonces el total del Hospital Distrital de Presidente Franco. Sé que hay 60 mujeres, ¿ok? Sé que todas ellas suman en total 17.306 puntos, hay un mínimo de 185 y un máximo de 375, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas medidas corresponden al total del grupo de este hospital. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, análisis de datos, estadística descriptiva, pero del otro grupo. Elimino esto también lo borro, y vamos a cargar la segunda parte del total, desde este valor hasta el final. Hasta aquí. Atención, siempre tienen que verificar que solamente sean números los que se cargan, porque la estadística descriptiva solo se puede calcular con números. Si por ahí hay alguna, entra sin querer una celda que contiene un valor alfabético, les va a dar error, ¿ok? Bueno, ¿dónde queremos que traigan esos resultados? Voy a pegar exactamente acá al lado, aceptar. Y acá tenemos el total del Hospital Regional de Ciudad del Este. Y podemos empezar a hacer las comparaciones. Tenemos la media de un hospital y la media de otro hospital. Fíjense simplemente comparando las medias, ¿sí? Vamos a mirar estas medidas, esta medida de tendencia central, que es la medida de centralidad por excelencia, que se llama media o media aritmética. ¿Qué podemos concluir cuando comparamos estos dos valores? ¿Se acuerdan que nos hicimos la pregunta? ¿Qué grupo de mujeres está más satisfecha con la calidad de atención? ¿Las que son atendidas en el hospital regional o son las que son atendidas en el hospital distrital?
Una buena forma de saber y de responderse esa pregunta es mirando estas medidas, comparando esta medida, la media. La media de el total de puntos de satisfacción de este hospital es de 288 y la media del hospital regional es de 267. ¿Cuál grupo ustedes creen que está más satisfecho en promedio? Obviamente el grupo de las mujeres del hospital distrital de Presidente Franco. ¿Por qué? Porque la media observada es mayor en este grupo. En promedio, estas mujeres están más satisfechas que estas mujeres. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, podríamos nosotros intuir o hipotetizar que las mujeres que son atendidas en el Hospital Distrital de Franco están en promedio más satisfechas que las que son atendidas en el Hospital Regional de Ciudad del Este. A partir de esta respuesta, podríamos nosotros empezar a teorizar, hipotetizar, otras cuestiones que van a ir a indagar acerca de por qué se podrían dar estas diferencias. Pero esas ya serían para otros estudios, ¿sí? Lo primero que podemos observar aquí es que en promedio estas mujeres están más satisfechas que estas mujeres, ¿sí? Es lo primero que podemos observar. ¿Qué otra cosa podemos observar? Si les preguntara, por ejemplo, ¿en cuál hospital hay mayor dispersión de la variable total? O otra forma de preguntar exactamente lo mismo sería, ¿cuál de los dos grupos es más homogéneo en cuanto a la variable total? Lo que tendríamos que hacer es mirar las medidas de dispersión. Si comparamos, por ejemplo, la desviación estándar de un grupo y la desviación estándar del otro grupo, podemos sacar conclusiones al respecto. Podríamos mirar también la varianza, que obviamente está directamente relacionada con la desviación estándar. Si esta desviación estándar es mayor que esta, obviamente esta varianza también va a ser mayor que esta varianza. Acuérdense que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, ¿sí? Entonces, también podríamos comparar directamente ya las tres medidas de dispersión juntas y podríamos darnos cuenta de que en este grupo, en el grupo del Hospital Distrital de Franco, hay mayor dispersión de datos que en el Hospital de Ciudad del Este. ¿Cómo sé eso? Comparando los valores de desviación estándar, de varianza y de rango respectivamente. Aquí la desviación estándar es mayor, la varianza por lo tanto es mayor y el rango también es mayor. ¿Qué significa mayor medida de dispersión? Que los valores están más dispersos. En otras palabras, en el Hospital Distrital de Franco, los datos son más heterogéneos, ¿ok? Son más distintos entre sí, más distantes entre sí. Y en el hospital regional los datos son más homogéneos, se congregan más, se separan menos, difieren menos, etcétera, etcétera. A menor medida de dispersión, más homogeneidad. Y a mayor medida de dispersión, más heterogeneidad. ¿Ok? Bien, ¿qué más puedo decir? Puedo hablar acerca de los valores extremos. Puedo hablar acerca de la asimetría, ¿sí? O del sesgo. Por ejemplo, podría decir que la distribución de total en el Hospital Distrital de Franco es más asimétrica que en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Comparando estas medidas de simetría, yo puedo ver que el valor, el módulo, o sea, el valor sin el signo, es mayor en este grupo que en este otro grupo.
Eso me indica que en este grupo, en el Hospital Distrital de Franco, yo tengo un mayor sesgo, y el sesgo es del lado negativo. O sea, tengo un valor mínimo más alejado del promedio que el valor máximo. Y la misma cosa ocurre aquí, en el otro grupo, solo que el sesgo es mucho más pequeño. En este caso tengo un poco más de normalidad, un poco más de más simétrico, ¿ok? Y también puedo, por ejemplo, hacerme preguntas como ¿en qué grupo está la persona más insatisfecha de todas? Por ejemplo, y eso lo podría saber mirando el valor mínimo, comparando los valores mínimos. Si yo comparo los valores mínimos, entonces voy a mirar cuál es el valor mínimo de entre esos dos valores mínimos y voy a concluir que en el grupo del Hospital Regional de Ciudad del Este se encuentra la mujer que está más insatisfecha de todas porque el valor mínimo es menor en este grupo que en el otro grupo. O al revés, si yo quisiera saber dónde está la mujer más satisfecha de todas, entonces compararía los máximos y vería que en el Hospital Distrital de Franco está la mujer con mayor satisfacción de todas, porque aquí está la mujer que sumó mayor cantidad de puntos. O si yo preguntara, por ejemplo, cuál de los dos grupos es más numeroso, entonces yo podría comparar la cuenta y me daría cuenta, valga la redundancia, que en el grupo del Hospital Regional hay más mujeres que en el grupo del Hospital Distrital. Entonces, el grupo más numeroso está en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Y así, con simplemente comparaciones entre medidas de una misma variable de un grupo y de otro, yo puedo tomar o sacar conclusiones bastante válidas acerca de cómo se comporta la misma variable, pero en dos grupos distintos. Y a veces se comporta de manera bastante similar, es decir, no importa ser atendido en un hospital o en otro, la satisfacción de las mujeres es en general la misma. O a veces podemos darnos sorpresas, como en este caso, de ver que en un hospital hay significativamente mayor satisfacción que en otro hospital. Y entonces eso nos da la pauta de que hay algunas variables que están asociadas allí, hay algunos factores que tienen que ver con la atención y que difieren en esos dos hospitales. Bueno, les estoy mostrando una forma de empezar a indagar en investigación. Ustedes cuando vayan a hacer seguramente estudios acerca de, no sé, X variable, X fenómeno, ustedes van a tener que hacer este tipo de comparaciones, agarrar una misma variable y ver si esa misma variable se comporta de manera igual o de manera distinta dependiendo de los grupos. Y eso es el corazón, digamos, del razonamiento de la estadística inferencial, que lo que busca es justamente hacerse ese tipo de preguntas para establecer relaciones entre las variables. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que nos damos cuenta de que hay en promedio una mayor satisfacción en un hospital que en otro. Vemos que hay una diferencia en la distribución. Podemos hacernos la pregunta de por qué ocurre eso, ¿sí? Y podríamos decir que podría haber una relación entre el hospital donde consulta y la satisfacción en general que presentan las mujeres. Esa podría ser una de las hipótesis que podrían estar, digamos, corroboradas con este estudio. Y a partir de ahí empezar a analizar cuáles serían esos factores que hacen diferente, que hacen diferencias entre los dos grupos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas al respecto? ¿Hay alguna inquietud? ¿Algo que quieran acotar? Todo bien, profe. Bueno, genial. Voy avanzando entonces. Como les digo, es bueno que ustedes practiquen esto. Si no lo pueden hacer ahora, háganlo durante la semana porque esto es importante. Y si tienen acceso a el trabajo práctico,
que de hecho ya tiene que estar disponible, no sé si ayer ya estaba disponible la calificación. Si ustedes tienen acceso a ese archivo, el trabajo práctico, todo lo que estaba marcado en amarillo, ¿se acuerdan? Había como un segmento del ejercitario que nosotros marcamos en amarillo y dijimos que no íbamos a desarrollar eso en ese momento. Bueno, ahora pueden desarrollarlo porque de hecho se trata de un ejercicio bastante similar a lo que estamos haciendo. Entonces, practiquen un poquito para no perder el ritmo. Bueno, y yo ahora quiero pasar a otra cuestión, también bastante relacionada con lo que venimos dando, que tiene que ver con lo que es normal y lo que es anormal o atípico, ¿ok? Les hago la siguiente pregunta. Una temperatura corporal de 38 grados Celsius, para ustedes, que son futuros médicos, ¿les parece que es una temperatura normal o no? 38 grados. Llega alguien, ustedes le toman la temperatura y tiene 38 grados. ¿Para ustedes esa temperatura es normal? No. No. No, ¿cierto? Cuando ustedes toman ese valor, ustedes se van a dar cuenta de que ese valor no es normal. ¿Cuánto sería lo normal? 36, algo, 36,5, 36,6, 37. Eso sería normal, pero alguien que venga con 38 ya dispara nuestras alertas, ¿cierto? Bueno, es muy importante conocer los valores normales de una distribución determinada, si es que existen esos valores normales. Ustedes se dan cuenta que en la variable edad no existe un valor normal y un valor anormal, porque la variable edad, de hecho, que no se distribuye normalmente. Pero si hablamos de peso, si hablamos de talla, si hablamos de presión arterial, si hablamos de glucosa en sangre, si hablamos de colesterol, si hablamos de temperatura corporal basal, si hablamos de, no sé, medidas antropométricas, por lo general, medidas biológicas, se distribuyen de manera normal. Hay valores que son considerados normales y que fuera de ese rango empiezan a ser bastante atípicos, anormales, raros, en otras palabras. Y empiezan a ocurrir con menos frecuencia, como ustedes recordarán. Entonces, retomando un poco la idea de centralidad, de normalidad, toda variable que se distribuye normalmente reconoce que hay valores muy típicos, muy frecuentes, que son los valores normales, que son estos valores que están aquí alrededor de la norma que está aquí en el centro. Y después hay algunos otros valores que son considerados todavía relativamente normales, ¿sí? Y después hay otros valores que ya son considerados anormales, que salen de ese rango y que se alejan tanto por debajo como por encima de estos valores centrales. Bueno, ¿cuándo consideramos que algo es normal y cuándo consideramos que algo es anormal? Usando los conceptos que ya vimos de distribución normal, algo es normal cuando se distancia máximo 2 o menos 2 desviaciones de la media. ¿Sí? Un poco menos de 2 desviaciones por debajo o por encima se considera normal. A partir de 2 negativo o 2 positivo de desviación estándar, ese valor empieza a considerarse como anormal. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos un punto de corte, ahí tenemos un parámetro para decir qué es normal y qué es anormal. Por una convención se considera entonces que todos estos valores que están acá son normales. Ahora, valores que caen en esta zona o en esta zona son anormales. ¿Y cómo sabemos qué valores caen en qué zonas? Entonces existe lo que se llama puntuación estandarizada.
La puntuación estandarizada es una medida que me ayuda a convertir cualquier variable numérica en desviación estándar. ¿Para qué? Para que yo pueda ubicar ese valor dentro de esta curva y saber qué tan lejos o qué tan cerca está de la media. Y para saber, en otras palabras, si es normal o es anormal. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver aquí un ejemplo. Nosotros sabemos que la población humana en general tiene una media de 36,6 grados centígrados de temperatura corporal basal, ¿ok? Y se sabe que hay una desviación estándar en la misma población de 0,3 grados centígrados. Estos son los datos. Esto es lo que se conoce hoy en día con la ciencia moderna, ¿ok? En promedio, los seres humanos tenemos una temperatura de 36,6 grados centígrados con una desviación estándar de 0,3 grados centígrados. Tenemos la media representada con la letra mu, griega. ¿Por qué? Porque es el parámetro, es decir, es la media de toda la población. Y tenemos la letra sigma, que es la letra griega que representa la desviación estándar de la población, ¿sí? Porque esto es un parámetro, o sea, es un parámetro poblacional. Correcto. Y vamos a suponer que viene alguien que tiene un paciente determinado que tiene una X igual a 37,5. ¿Ok? Grados centígrados. Bien. ¿Este valor es normal? ¿Es anormal? ¿Qué tan anormal? ¿Qué tan normal es? Nosotros, si tenemos esta representación aquí gráfica en la que vemos que aquí va la media de la población y que esta distancia vale una desviación estándar, sea cual sea el valor, ¿sí? Entonces yo sé que sabiendo este valor y sabiendo cuánto vale esto, yo puedo construir esta digamos, escala, ¿ok? Aquí tenemos una escala en desviaciones estándar, sin unidad de medida. Esta es una escala genérica. Todas las variables X se pueden convertir a desviaciones estándar. Entonces, aquí abajo, si esta es una escala en variable X, aquí vamos a tener 36,6, ¿sí? Esta distancia que está aquí vale 0,3, ¿sí? Entonces, aquí va a haber, ¿qué valor? 36,9, ¿ok? Esta distancia que va de aquí a aquí también vale 0,3. Entonces a esto le voy a sumar 0,3 y voy a tener que 37,2, ¿cierto? Y aquí voy a tener 37,5. Y por debajo, bueno, vamos a ir restándole 3, o sea que 0,3. 36,3, aquí vamos a tener 36 y acá vamos a tener 35,7. ¿Ok? Genial. Fíjense cómo tenemos la misma escala, o sea, tenemos la misma ubicación, pero en escalas distintas. Una en escala X, en grados centígrados, que es la unidad de medida de la variable que yo estoy analizando. Pero la otra es una escala genérica en términos de desviación estándar. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir la puntuación bruta, que es esta, en una puntuación estandarizada, que ya elimina la unidad de medida, ya no es más grados centígrados, sino que la convierte en desviaciones estándar. ¿Para qué? Para que pueda ser ubicable aquí
en este gráfico. ¿Y cómo se hace eso? Hay muchas formas de estandarizar, pero una puntuación estándar muy conocida es la puntuación Z. La puntuación Z es nada más que restar la desviación, la puntuación X, la puntuación bruta, menos la media del grupo dividido la desviación estándar. ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo hago esta resta, lo que yo estoy viendo es a cuántos grados está de distancia este valor X. A 37,5 le voy a restar la media, que es 36,6, entonces voy a saber a cuántos grados de distancia está esta X. Y a esta distancia, que sería esta distancia desde aquí hasta donde sea que esté el punto, a esa distancia le voy a dividir con desviaciones estándar para ver cuántas desviaciones estándar caben en esa distancia. De manera que al final voy a saber a qué desviación estándar está ese valor. Entonces, vamos a reemplazar estos valores. Yo sé cuánto vale X, que es 37,5, menos la media, que es 36,6. ¿Sí? Y acá lo voy a dividir con 0,3. Si hacemos esta división, me va a dar como resultado 3. 3 positivo, ¿ok? ¿3 qué? 3 desviaciones estándares. O sea que mi X está ¿en qué punto? Mi X está aquí. ¿Ok? Está a 3 desviaciones por encima de la media. Convertí este valor puntual observado en desviación estándar, que es comparable con la curva de distribución normal estándar. Y yo sé que este valor está a 3 desviaciones por encima. Entonces yo puedo decir, ¿este valor es raro? Sí, es bastante raro. Es muy inusual. Fíjense, cae en la zona de los valores muy raros. Y de hecho, en el extremo de esa zona. O sea, es un valor bastante atípico. La frecuencia de ocurrencia en las personas normales, ¿sí?, que no tienen ninguna complicación, obviamente, no debería aparecer esta temperatura corporal de manera usual. Me tiene que indicar algo que está ocurriendo con esa persona porque es un valor muy atípico entre las personas sanas normales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos la puntuación bruta en una puntuación estandarizada, en este caso en una puntuación Z, que me da como resultado la posición en desviaciones estándares de un valor determinado con respecto a la media. Vamos a otro ejemplo, vamos a ahora otro caso. Si este era el paciente número 1, entonces vamos a tener ahora el paciente número 2. Viene otra persona que tiene 36 grados, ¿sí? 36 grados yo puedo ver, porque hicimos aquí abajo este escalamiento, que va a estar a menos 2 desviaciones por debajo de la media. Está entre los valores que empiezan a ser anormales, ¿sí? Entonces ya sé como que el resultado me va a salir menos 2. Vamos a hacerlo aritméticamente. Vamos a tener entonces que la puntuación Z, 2, va a ser igual a ¿qué? A 36 menos 36,6 dividido 0,3. Esto me va a dar 36 menos 3, me va a dar un valor negativo aquí arriba de 0,6 dividido 0,3 y esto me va a dar igual a un valor menos 2. Menos 2, ¿qué? Menos 2 desviaciones estándar. Entonces eso le ubica a mi X2 aquí, en este punto
que está a menos 2. Visualmente, gráficamente ya había ubicado ese valor, pero aquí lo hicimos aritméticamente. ¿Ok? 36 grados, ¿es un valor raro? Sí, digamos que empieza a considerarse, está en el límite entre lo que es considerado un valor todavía normal y un valor un poco ya atípico. ¿Sí? Bueno, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para identificar valores extremos, valores o casos raros, casos atípicos, ¿sí? Y también para luego, como vamos a ver en las siguientes clases, si es que nos da el tiempo, determinar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno. ¿Qué tan probable es tener un valor 36 en una población de personas normales? ¿Qué tan probable es tener un valor de 37,5 en una población con medidas normales? ¿Sí? ¿Es probable? ¿Es poco probable? ¿Qué tan probable es? Todas estas cuestiones tienen que ver con la puntuación estándar. Convertir o estandarizar la puntuación me sirve para ubicarlo en una curva normal teórica cuya escala está en desviaciones estándares. Y vamos a mirar ahora rápidamente, voy a hacer una copia de esta hoja. Que es lo mismo que generar una hoja en blanco, copiar y pegar, ¿sí? Y le voy a denominar a esta hoja puntuación Z. Bueno, voy a eliminar todo esto que está aquí. Ok. Tengo toda la base de datos intacta. Esto también voy a eliminar. Ok. Y lo que yo voy a hacer ahora es calcular, por ejemplo, la puntuación Z de total. ¿Sí? En una columna aquí al lado. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver por cada uno de estos valores, que serían las X, ¿sí? ¿Qué tan normales son estos valores con respecto al grupo en general? Y para aplicar la puntuación, para realizar la puntuación Z, yo necesito dos cosas, la media grupal y la desviación estándar. Si no tengo la media de la población y la desviación estándar de la población, porque no conozco, por lo general no voy a tener esos parámetros, yo puedo utilizar los estadígrafos, o sea, puedo calcular la media y la desviación estándar de este grupo y con eso comparar, o sea, usar en la fórmula. ¿Está bien? Entonces voy a poner acá al costado como un cálculo auxiliar, desviación estándar de total. Voy a calcular rápidamente, como que ya sabemos utilizar esto. Voy a hacerlo rápidamente. Aquí voy a usar desvest.m, que era de muestra, ¿sí? De total, enter. Okay. Y esto ya sabemos que está en puntos. Bien. Con estos datos yo puedo calcular la puntuación Z de cada sujeto. Por ejemplo, voy a restar la puntuación bruta de este sujeto, que es 278, a este valor le voy a restar la media grupal, pero no me tengo que olvidar de aplicar primero el paréntesis. ¿Para qué? Para que haga primero la resta arriba como denominador y luego lo divida con la desviación estándar. Si no aplico el paréntesis, acuérdense, va a hacer primero la división y después va a restar. Bueno, aquí está la fórmula de puntuación Z. No es más que esto. Hacer clic en la X, restar con la media grupal y a ese resultado dividir la desviación estándar. Y me va a salir un valor que va a ir de menos 3 a 3, posiblemente. Un poco más, un poco menos, ¿ok? Dependiendo de qué tanto se alejen los valores extremos de los valores centrales.
Acá, por ejemplo, puedo ver que esta persona que tiene 278 puntos está a 0,11 desviaciones estándares de la media, por encima. O sea, es un valor muy, muy normal, ¿sí? Cuanto más se acerque a 0, más normal es ese valor, porque puntuación Z igual a 0 indica que esa X es exactamente igual al promedio, ¿sí? Claro que no voy a tener ningún valor exactamente igual al promedio, porque el promedio para empezar me sale con decimales y yo no tengo aquí ningún valor en decimal. Por lo tanto, no voy a tener una puntuación Z0 exacta. ¿Puede darse el caso? Puede darse el caso, pero en este caso no se va a dar. Lo que voy a tener es valor muy cercano. Por ejemplo, voy a tener 273 y también voy a tener 274, pero no 273,48. Entonces voy a tener valores un poquito por debajo, un poquito por encima, pero bastante cercanos a 0. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo arrastro esto? Voy a tener el inconveniente de que todas las celdas van a descender una posición y eso no me conviene porque tengo valores que valen para todos. Entonces lo que tengo que hacer es anclar primero antes de arrastrar. ¿Cuál es? La celda roja, que es la media, y la celda lila, que es la desviación estándar. Ahora sí, puedo arrastrar hasta el final o hacer simplemente acá doble clic. Y tengo las puntuaciones Z de todos los valores brutos uno a uno. Por ejemplo, esta persona que tiene 354 puntos está a 2,063 por encima. 2,063, ¿qué? Desviaciones estándares, por encima del grupo. O sea, este es un valor ya considerado como atípico o anormal, ¿sí? De hecho, si nosotros agarramos toda la tabla, desde código hasta el final, hasta aquí, y la ordenamos por, no importa, total o por puntuación Z, como que ambos son lo mismo, solo que en escalas distintas, me va a dar exactamente el mismo orden. Puedo darle entonces por total, de menor a mayor. También va a quedar ordenada la columna de puntuación Z. Aquí tenemos el menor puntaje de todos, 179. Esta persona está a menos 2,42 desviaciones estándar de su grupo. Estas personas son las personas que tienen totales o puntuaciones por debajo de 2 desviaciones estándares. Por lo tanto, son consideradas puntuaciones realmente bastante raras, bastante infrecuentes. Y son poquitas. Fíjense que son apenas 6 personas, ¿sí? El resto entra dentro del rango de lo considerado normal, la gran mayoría. Y a medida que avanzamos, a medida que vamos aumentando el número de total de puntos, esto se va a ir acercando cada vez más a 0 del lado izquierdo, ¿sí? Del lado negativo. Fíjense, 0,7, 0,6, 0,5, ¿sí? Vamos acercándonos de a poquito a 0 y va a llegar un momento, como el que está aquí, fíjense, que va a pasar de menos 0,012 a 0,013 positivo. Pasa del negativo al positivo. Y es justamente en los casos en los que les estuve comentando que tenemos el 273 y el 274. ¿Por qué? Porque la media está en 273,40 y pico, ¿sí? Entonces, aquí ocurre el cambio, pasa de un lado de la curva al otro lado de la curva y luego va alejándose nuevamente a medida que aumenta hacia el lado positivo. Y acá tenemos todavía valores normales, todavía tenemos valores normales, aquí también tenemos valores todavía un poco normales, aunque ya no tanto. Y a partir de aquí, esto lo voy a borrar, a partir de aquí, de vuelta, ya tenemos, según nuestro punto de corte estudiado, los valores ya bastante anormales, los que sobrepasan las 2 desviaciones por encima del grupo. O
sea, estas puntuaciones que están aquí son las consideradas como anormales, ¿sí? Que también son bastante poquitas. Tenemos 5 de ese lado. La gran mayoría, el 95%, según las leyes de la distribución normal, está en el centro, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? ¿Se entiende el concepto de puntuación Z? Voy a pasar al final de la clase un ejercitario que preparé, que ya le puedo proyectar inclusive, un breve resumen con el objetivo de la clase, una pregunta introductoria, qué conceptos previos tenemos que analizar. Acá está el ejemplo que les dije de un paciente con 37,5, ¿sí? Y después, bueno, la definición de la fórmula en sí, tenemos la interpretación de los valores y los usos de la puntuación Z. Esto es muy importante también recalcar. En salud permite comparar, detectar anormalidades, decidir acciones. El puntaje Z es una herramienta clave en investigación clínica. Y al final tenemos un listado de pequeños ejercicios. Ejercicios sobre IMC, en donde la media de la población es esta y la desviación estándar de la población es esto, pero el paciente que tiene 29, si es normal o no, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo van a ver que la puntuación Z le va a dar este valor y cómo se interpreta ese valor, etcétera, etcétera. Quiero por favor que vayan practicando y vayan viendo cuáles son las dificultades que tienen a la hora de realizar estos cálculos. ¿De acuerdo? Creo que son 4 ejercicios, sí, 4 ejercicios de comparación de conversión a puntuación Z y creo que al final hay algunas comparaciones. Bueno, ¿qué les parece? Yo quisiera acordar con ustedes una última clase y como que la semana que viene vamos a tener la jornada de difusión científica del CIM, a propósito, están todos invitados. Les ruego por favor que participen en todos los eventos que puedan. Hay eventos que van a estar organizados por la SOCEM, está el foro epidemiológico regional, hay cursos muy interesantes que pueden ayudarle a ustedes con herramientas para investigación, hay ponencias, hay conferencias. Les ruego por favor que participen en todas las actividades que puedan. Algunas son de pago y otras son de acceso libre, al menos en los de acceso libre deberían participar. Entonces, como eso se va a desarrollar en la otra semana, a partir del martes, en realidad a partir del lunes, pero el martes es la inauguración oficial, yo quisiera pedirles una última clase el lunes que es 14, ¿cierto? Sí. Lunes 14 por la tarde, ¿qué tal ustedes para dar una última clase? Porque en la siguiente semana otra vez tenemos nuestra parcial, nuestra segunda parcial. Entonces, necesito desarrollar con ustedes una clase más al menos. ¿Qué dicen? ¿Me pueden confirmar? No sé si está Elías. Elías seguramente va a hablar con ustedes. Y yo tengo disponible el lunes de tarde, si a ustedes les queda bien. Podemos reunirnos ahí en la sala de informática o en alguna sala y desarrollamos la partecita que nos falta, ¿sí? Después tenemos el 21, que es el siguiente lunes, nuestra segunda parcial, y después tenemos la final, creo que es el 31 de julio. Así habíamos quedado. Bueno, chicos, espero que hayan... sí, Stephanie, te escucho. Profe, una pregunta. Dime. ¿Dónde podemos ver las notas? Tiene que estar en el consultor. No sé si tienen acceso ustedes al consultor online o si están por la facultad. Yo ya les pasé todo a Sergio ya ayer. Con respecto a la parcial, con respecto al trabajo del grupo, creo que la mayoría tiene 5 puntos. Hay algunos que tienen 4,5, ¿sí?
El trabajo fue bastante comunitario, tengo que decirlo. Hay archivos que son exactamente iguales, con los mismos errores inclusive. Y eso es muy llamativo. Los profesores sabemos cuando los alumnos trabajan de manera individual o en grupo y cuando trabajan de manera comunitaria. Esa es una de las cuestiones por las cuales yo no suelo tomar trabajos prácticos, pero bueno, dadas las circunstancias, la mayoría tiene 5 puntos. Hay algunos que tienen, como les digo, 4 puntos o 4,5, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de incongruencias que tenga el trabajo. Pero creo que les ayudó a todos a mejorar su calificación. Bueno, si no hay más consultas, yo les voy a liberar. Yo también tengo que ir a la facultad ahora. Les dejo y con Elías vamos a estar en contacto para acordar si tenemos la clase el lunes y en qué horario. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias a todos. Nos vemos. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.